Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa, en esta noche de lluvia intensa en la capital de la República Mexicana. Bueno, pues habíamos acordado una entrevista en este programa con Alberto Atié Gallo, que esta semana presentó junto con víctimas del sacerdote Eduardo Córdoba en San Luis Potosí un caso, el caso Eduardo Córdoba, que es muy fuerte. Y bueno, pues no sabemos si lograremos contactar con Alberto Atié en este programa. Realmente intensas las lluvias en el sur de la Ciudad de México, donde se encuentra pues transitando Alberto Atié. Ya no llegará al estudio, pero estaremos en contacto telefónico con él para hablar precisamente del caso. En el estudio de CNN se encuentra Armando Martínez Gómez. Armando es presidente del Colegio de Abogados Católicos de México y es abogado de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, que viene precisamente de San Luis Potosí, precisamente por este caso. Gracias, abogado, por estar aquí. Gracias, Carmen, un gusto estar aquí con Gracias. ustedes. Está en la línea, sí. Alberto Atié, te saludo vía telefónica. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Carmen, disculpándome, pero no pude llegar. Está tremendo el periférico, todo inundado. ¿Me escuchas? Inundado el periférico, exactamente. Alberto Atié, cuéntanos lo que junto con víctimas del sacerdote Eduardo Córdoba has presentado esta semana en San Luis Potosí, un tema del que nos hiciste saber de este caso hace algunas semanas, pero que hoy está dando un vuelco importante, dado que nos han confirmado que el sacerdote Eduardo Córdoba ha sido cesado precisamente en esta arquidiócesis potosina. ¿De qué caso estamos hablando? ¿Cuáles son las características, Alberto, del caso Eduardo Córdoba? Pues, Carmen, yo te diría, solamente a reserva de que ya terminemos de hacer nuestro análisis, de que nos estamos encontrando precisamente con un caso absolutamente reciente, vigente, de aquello que el Comité de los Derechos del Niño señaló como responsabilidad institucional de la Santa Sede y de las representaciones locales con respecto a casos de pederastia en el mundo, porque se trata de un individuo verdaderamente, Carmen, criminal en todos los sentidos de la palabra. La cantidad de víctimas es alarmante. El tiempo que este señor duró abusando de niños y de jóvenes en tantas partes de San Luis, con toda la impunidad del mundo y con conocimiento de la institución local, es decir, de los arzobispos, comenzando por Szymanski, siguiendo un periodo largo con don Luis y acabando ahora con el señor Cabrero, que acaba de entrar a la arquidiócesis y que reconoció él públicamente en una entrevista que le hizo el periódico Pulso, que apenas llegando, se había encontrado con una serie de padres de familia indignados, molestos y verdaderamente desconcertados de que ante tanto abuso la Iglesia seguía recibiendo información, porque eso sí, se la pasaron recibiendo informaciones, todas ellas bajo reserva y juramentadas, como tenemos el último documento del 2012, y reenviando la información a la Santa Sede, porque obviamente ese es su código interno, por mandato del Papa Juan Pablo II, como lo reconoció el mismo Cabrero desde hace 10 años, Carmen. Y después yo supe que ya estaba sentenciado como responsable de pederastia por parte de la Santa Sede finalmente, que se había pedido que se le retiraran de los cargos con discreción, como lo había mencionado una persona del arzobispado, y que con eso daban por cerrado el caso. Por eso, Carmen, se me acercaron estas familias verdaderamente destrozadas, Carmen. Es un caso, en ese sentido, te diría que es absolutamente emblemático, porque se trata de un individuo perverso en todo el sentido de la palabra, que por la protección que recibió de la arquidiócesis durante tantos años, cometió tantos abusos, tantas veces como se le pegó la gana, y que además la Santa Sede tiene conocimiento pleno de este caso
desde por lo menos 10 años, Carmen. Es decir, un individuo perverso protegido por una institución perversa como es, en este caso, la Arquidiócesis de San Luis Potosí, y protegido además por la Santa Sede con conocimiento de causa. Pues en este sentido, Carmen, yo creo que vamos a proceder de acuerdo con esos elementos jurídicamente. La denuncia penal, como ya estamos caminando en eso en la Fiscalía, no vamos a trabajar principalmente con el Estado de San Luis porque nos dimos cuenta que ahí había por lo menos cierta información de una parte y de la otra para tratar de parar el asunto. Entonces nos vamos a la Fiscalía Federal que ve asuntos de pederastia, pero no va a ser solo contra este individuo, Carmen. Nos vamos a ir contra la Arquidiócesis de San Luis y nos vamos a ir contra la Santa Sede, porque afirma, ya lo hizo en 2 ocasiones, frente a 2 comités, que no se mete en los países, Carmen, que no tiene nada que ver con los casos particulares en los países, porque a ella solo le compete el Vaticano. Es clarísimo, Carmen, la injerencia permanente de la Santa Sede en este caso. Ha recibido información, la Arquidiócesis ha mantenido en reserva esa información, pero además durante todo este tiempo, Carmen, este señor continuó abusando de los niños. Alberto Atié, en la presentación que hiciste en San Luis Potosí esta semana, había personas adultas que narraron sus propias experiencias. ¿Qué tipo de situaciones fueron compartidas en San Luis Potosí por estas personas que decidieron dar su testimonio y abiertamente contar lo que sucedió? Carmen, lo que te puedo decir es que hay casos desde hace 30 años, hay casos desde hace 25, 20, 15, 10, 5 años, Carmen, y los que puedan presentarse dentro de poco. Es decir, es verdaderamente una masacre contra tantos niños y jóvenes que cometió este señor, ostentándose además como representante legal de la Diócesis de San Luis, apoderado, representante de la Iglesia-Estado, y además con otras representaciones ciudadanas en la Comisión de Derechos Humanos y en la última que tiene aquí sobre transparencia, que se fundó hace poco allí en San Luis Potosí. O sea, Carmen, verdaderamente yo te diría, es un caso espeluznante. El daño, tuve la oportunidad de encontrarme con gente de la parroquia del Paso, Carmen, es increíble cómo el arzobispo Morales, recibiendo carta tras carta, tengo las copias, en donde le dicen, por favor, señor arzobispo, haga algo, estos niños están siendo masacrados por este señor, ¿qué les pasa a ustedes? La respuesta del arzobispo es, ya turné el asunto para que sea revisado y les daremos una respuesta pronta y los bendigo de parte de Dios. O sea, es increíble, Carmen, de veras increíble lo que ha pasado en San Luis Potosí, pero afortunadamente la gente de San Luis, y hoy salió un desplegado con más de 500 firmas, la gente de San Luis Potosí, y eso es lo importante de este caso también, dijo basta, se acabó con estas modalidades de que usar el nombre de Dios y la sacralidad, no sé qué, para permitir el daño sistemático de tantos niños en ese lugar, Carmen. ¿Se calcula, Alberto Atié, un número de por lo menos un centenar de víctimas a lo largo de 30 años? ¿O es un número indeterminado? No, exactamente. Yo te diría que es indeterminado y que esperamos que obviamente logremos el mayor número posible. Yo te diría que en ese sentido se muestra perfectamente otro caso más, como el del padre Curran, el padre Morfi, el padre, obviamente el padre Maciel, el padre Nicolás Aguilar, ambos protegidos por el señor cardenal Norberto Rivera. Y estos casos, Carmen, que son únicos en el mundo, por el número de casos. Y esto solo se explica por la protección sistemática de sus instituciones, Carmen.
Alberto Atié, habremos de seguir hablando del tema. Te agradezco que podamos enlazarnos vía telefónica contigo. Cierro esta conversación solo volviendo al tema de la denuncia formal que se ha promovido, no solo contra este sacerdote Eduardo Córdoba Bautista, sino has dicho contra la arquidiócesis, contra la propia Santa Sede, dada la injerencia que la Santa Sede ha tenido en este y en otros casos, según afirmas. Este tipo de recurso legal, has dicho que lo presentan o lo van a presentar o ya está presentado en la Procuraduría General de la República o en San Luis Potosí. Sí, efectivamente, lo vamos a presentar en términos, primero obviamente de integración de las denuncias de los casos, Carmen. Y obviamente al ver el análisis de los casos, en primer lugar nos dijo la fiscal, la fiscal de aquí de la FEBINTRA, que lo que pretenden es que no van a rechazar ningún caso con el motivo de que pudo haber prescrito por razones del tiempo. Ya ves que esa es una de las limitantes. Nosotros estamos luchando para que estos casos no prescriban nunca, Carmen, y esperamos que con la resolución del Comité contra la Tortura de mañana, si declaran que los abusos sexuales de los clérigos son actos de tortura, Carmen, todos los casos se van a reabrir, porque los casos de tortura no prescriben en la legislación internacional. Entonces, todos los casos los vamos a presentar, tengan 30, 20 o 15 o menos años, no importa. La Fiscalía va a analizar todos, va a buscar un patrón de conducta, y si este patrón de conducta se repite de manera significativa en todos los casos, es clarísimo que se trata de este personaje que lleva 30 años abusando, y eso va a ser un antecedente de jurisprudencia muy importante para sentar precedente en el concepto que hemos estado caminando con nuestro abogado, que llama él pederastia clerical, Carmen. La pederastia clerical no solo tiene que ver con individuos perversos, esos los hay en todas partes, lo sabemos muy bien, no es un problema exclusivo de la Iglesia Católica. El problema de la Iglesia Católica es el encubrimiento sistemático, la protección permanente de estos señores para cuidar su imagen, para cuidar su nombre y para mantener esta especie de institución sagrada que no se equivoca nunca. Y eso ha sido el peor error de su historia, Carmen. Y ese error tiene que quedar en los tribunales internacionales perfectamente zanjado, Carmen. Alberto Atié, estaremos en comunicación contigo, si me lo permites. Gracias por estar esta noche hablando del caso de este sacerdote Eduardo Córdoba. Y bueno, no perderemos desde luego el seguimiento de un asunto tan grave y tan relevante por lo que acabas de explicar. Gracias, Alberto, por estar aquí y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego, Carmen. Gracias, Alberto Atié. Gracias, Armando Martínez Gómez, como decíamos, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México y abogado de la Arquidiócesis precisamente de San Luis Potosí. Después de la pausa, veremos qué tiene que decir. Estamos en este estudio de la Ciudad de México después de escuchar a Alberto Atié hablar y describir el caso del padre Córdoba de San Luis Potosí. Hay por lo menos 100 víctimas, un periodo muy prolongado de actuación de este sacerdote y bueno, un verdadero escándalo que desde luego se abre mayormente a raíz precisamente de lo que fue la conferencia de prensa donde hubo víctimas que narraron con mucha crudeza el tipo de cosas que envuelven la historia de este sacerdote. Hay un espectacular, por lo menos en San Luis, donde dice: fuiste víctima, denúncialo, con su fotografía, y una situación sumamente grave. Armando Martínez Gómez, abogado de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, sumamente delicada para San Luis Potosí, por supuesto para la Arquidiócesis. ¿Qué tiene que decir la actual Arquidiócesis con un representante que tiene de haber llegado año y medio más o menos a San Luis Potosí y que tiene este caso de este calibre? Ciertamente, como lo decía Alberto hace un momento, el señor arzobispo Cabrero, al llegar a la Arquidiócesis de San Luis Potosí, le es notificado por algunas personas que habían sido víctimas del padre Córdoba. Lo que hace el arzobispo es de inmediato iniciar una investigación canónica, abrir un expediente, integrar ese expediente
se envía el expediente a la Santa Sede para que la Santa Sede también lo estudie, y resultado de eso es que el 22 de abril pasado se recibe un comunicado de la Santa Sede en donde el padre Córdoba es separado de su ministerio sacerdotal. ¿En qué día? El 22 de abril es cuando tenemos nosotros fecha de este cese. ¿Le llaman cese? Se le llama suspensión de licencias ministerial, suspensión del ejercicio ministerial. Sigue siendo sacerdote. Suspensión de ser sacerdote. Bueno, sacerdote se es siempre, pero no puede ejercer como sacerdote. El Ministerio del Orden es un ministerio que imprime carácter. Entonces, ustedes informan que el 22 de abril se presentó llamémosle cese. Así es. Después de que habían enviado ¿qué cosas y en qué fechas desde la arquidiócesis? Se integró un expediente durante 7 meses en los que se vinieron dando testimonios de las personas, en las que habían, sobre todo los padres de un menor de edad, algunos testigos de los hechos, y respecto de esas declaraciones que se dieron, también algunas evaluaciones que se hicieron al interno, se envía el expediente y se presenta un expediente en el que posiblemente se incurrió en abuso sexual. Al creer la Santa Sede que hubo, de momento el que conozco es un expediente. ¿Una persona? De una persona, de un menor de edad. Ahorita en ¿Reciente? Reciente, en este año. Fue en el 2012. ¿Es el que enviaron, el que envió? Es el que envió la arquidiócesis a la Santa Sede, donde hay una denuncia formal ante la arquidiócesis de San Luis Potosí. Ese expediente lo envían a la Santa Sede y pregunto por qué no lo enviaron al Ministerio Público. El día de hoy, Carmen, se presentó una denuncia penal en el Ministerio Público. Hoy. Hasta hoy. Hoy. Carmen, se presentó una denuncia penal en el Ministerio Público. Porque se tiene ¿Cuántos meses lleva ese expediente? Ese expediente lleva hasta los meses digamos que regresó de la Santa Sede, de abril a ahora que se... ¿Cuándo lo enviaron? Se envió en enero de este año. En enero, y hasta... El día de hoy se presenta la denuncia. Que de enero para acá transcurrió todo ese tiempo donde ustedes no hicieron esta notificación al Ministerio Público y repitieron la conducta que es expuesta por el Comité de los Derechos de los Niños en las Naciones Unidas, una de las conductas que fue parte de una muy seria crítica que desde ahí se hace a la Iglesia Católica de no presentar los casos de esta índole ante la autoridad civil, por un lado, y por otro lado, alimentar la idea de que con eso se encubre o se posterga una resolución. Y se sigue cometiendo la conducta. Mira, Carmen, hay una situación en la que un menor de edad está involucrado en los hechos. Muchas veces los padres, los tutores, la gente pide que estos casos no sean conocidos por la autoridad. ¿Es el caso? Es el caso. Ellos lo pidieron bajo reserva el asunto, es decir, y pidieron hacer sus declaraciones bajo reserva, y como tú sabes, Carmen, el Código de Derecho Canónico es una norma que está avalada por el Estado mexicano, porque las iglesias tienen el derecho de poner y hacer del conocimiento de la autoridad la normatividad que van a llevar. Ese código está inscrito en el propio derecho mexicano, por lo tanto es vigente y es válido que ante una situación se puede pedir el secreto y la objeción de conciencia en el sentido de poder declarar o no declarar. Se tiene, digamos, prácticamente el deber de confesión. De hecho, en la denuncia que se ha hecho el día de hoy ante el Ministerio Público en San Luis Potosí, no se narran los hechos, simplemente se hace el conocimiento de que tales personas han denunciado un delito. Abogado, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Entramos en la parte final. Regresamos hablando del caso Córdoba, el caso Eduardo Córdoba en San Luis Potosí. Volvemos en la parte final. En medio de la tensión política, miles de venezolanos eligen alcaldes en San Cristóbal y San Diego, donde sus dirigentes anteriores fueron destituidos controversialmente. Fernando del Rincón vuelve a las calles de Venezuela junto con Osmari Hernández para ser testigo del desarrollo de estos comicios. Venezuela, voto 2014, el domingo en CNN. En el próximo Café CNN. Por primera vez como pontífice, el Papa Francisco visita Tierra Santa. Mañana en Café CNN.
en el próximo Cala. Rafael El Pollo Brito y su multifacética carrera profesional. Además, la actriz Eva Tamargo y su trabajo junto a Oprah Winfrey. Una hora para no perderse. Cala, mañana en CNN. Vive la noticia. Aristegui es patrocinado por Telcel. Con la mayor cobertura nacional e internacional, Telcel, la red en tus manos. Bueno, entramos en la parte final. Se acabó el tiempo, abogado Martínez Gómez. Entramos en la parte final. Comentábamos en el corte que este es un caso tremendo, un caso brutal. Hay que decirlo así, el del padre Eduardo Córdoba. Los testimonios que ahora se conocen, la información que se revela, habla de cómo este cura pederasta se acercaba a los chicos, los narcotizaba y después cometía abusos contra ellos. En fin, para hablar de un rasgo de sus conductas que ahora tendrán que ser procesadas ante el Ministerio Público. Y la arquidiócesis, ¿qué papel va a jugar una vez que, supongo, tienen archivos, tienen documentos, tienen denuncias de otros tantos casos? Absoluta cooperación con la autoridad civil, ¿no? Con el Ministerio Público. De hecho, nosotros, yo quería decirle a Alberto, ustedes van a ser denunciados también. Nosotros ya, es decir, en lo que hace a Eduardo Córdoba, como arquidiócesis de San Luis Potosí, vamos a pedir la coadyuvancia en el Ministerio Público. Eso lo haremos el día de mañana, el lunes a más tardar. En cuanto sepamos el número de averiguación previa, acudiremos a la PGR a solicitar la coadyuvancia. Ya hemos presentado la primera denuncia en el Estado, que no hay. Dame un segundo, perdón, la coadyuvancia. ¿Se puede pedir la coadyuvancia si acabamos de oír a Alberto Atié, que está tomando, digamos, la representación de alguna manera de las víctimas, que dice que van a ir contra el padre Córdoba, pero también van contra la arquidiócesis porque habla de encubrimiento, habla de una una conducta institucional? En el caso que nos ocupa ahora, lo que existe, pediremos la coadyuvancia en el tema del padre. Si hay otro tipo de denuncia, lo veremos, ¿verdad? Es decir, no me quiero adelantar a los hechos jurídicos que no existen todavía. ¿Qué existe? Una denuncia que dicen ellos que ya presentaron en PGR. Sobre esa queremos apoyar y vamos a apoyar absolutamente en todas las investigaciones. Y perdón, Carmen, pero lo más importante, son delitos del Foro Común. En el Estado de San Luis Potosí, cosa que no ha hecho Alberto Atié ni las víctimas, pero ya lo hicimos nosotros, presentar una denuncia penal en el Estado de San Luis Potosí para que se investigue estas conductas que están siendo denunciadas. ¿Y ustedes como arquidiócesis van a entregarle a la autoridad civil todos los archivos, todos los documentos, todas las denuncias que deben tener ahí? Lo que nosotros tengamos que sea y que se pueda dar a conocer, que no sea un testimonio de un menor, sino que sea, es decir, con la autorización, porque estamos hablando de menor de edad, con la autorización de ellos lo daremos a conocer. Lo que no nos autoricen las personas denunciantes no lo podremos dar a conocer, pero sí podremos cooperar y colaborar en toda la investigación que sea necesaria. Armando Martínez, para despedirnos, ¿dónde está Eduardo Córdoba? ¿Saben el paradero del sacerdote Eduardo Córdoba? El arzobispo lo ha buscado 3 veces para hablar sobre este tema antes de irse. No conocemos el paradero, pero sí queremos pedirle al padre Eduardo Córdoba que atienda estas denuncias, que se presente al Ministerio Público con la garantía de sus abogados, de quienes lleven, pero es muy importante que un asunto entre Eduardo Córdoba y las personas que lo están denunciando se dirima de inmediato ante las autoridades competentes del Estado. Hay una separación Iglesia-Estado, la Iglesia no es competente en este asunto y necesariamente el padre Eduardo tiene que atender estas denuncias. ¿Reconocen ustedes lo que Alberto Atié plantea sobre que fue protegido por la arquidiócesis, por supuesto, pero también desde el poder político? Un hombre muy influyente, el padre Córdoba, un hombre que se movía o se ha movido en las esferas de más alto poder en San Luis Potosí, un protegido. Mira, ¿un encubierto? El padre Eduardo Córdoba ha sido una persona, una figura en San Luis Potosí, no solo en el ámbito eclesiástico, sino también en el ámbito civil y político. Él tenía otros cargos no inherentes al sacerdocio, sino desde otro punto de vista. Entonces, bueno, pues él tendrá que atender estas situaciones. Estaremos en contacto, abogado Martínez Gómez. Gracias por estar aquí y seguiremos en el tema y en el caso. Gracias, Carmen. Gracias y buenas noches. Gracias, Alberto Atié, y gracias a usted que nos permitió acompañarles esta noche. Pásela bien y le esperamos mañana. En una década, el Vaticano obligó a más de 2.500 sacerdotes pederastas a ejercer una disciplina de oración y penitencia. Esto lo reveló la Iglesia al panel de las Naciones Unidas que investiga estos abusos.
En su segundo y último día de comparecencia ante el Comité contra la Tortura de la ONU, el Vaticano accedió a proporcionar más información ante las presiones de expertos, quienes demandaron datos precisos sobre los abusos sexuales cometidos al interior de la Iglesia. Desde el 2004, la Santa Sede ha destituido a 884 sacerdotes pederastas. Otros 2.572 fueron remitidos al llamado castigo canónico, retirados de sus parroquias y obligados a ejercer una disciplina de oración y penitencia. There has been action, and the action has been effective because now there is a reduction of cases. En la última década, la jerarquía eclesial investigó a 3.420 sacerdotes acusados de violar a menores de 18 años de edad entre 1950 y 1980. A source of great sadness what happened with the sexual abuse crisis, but we're in a different era now, and not only that, but the church is doing very important work on the front lines, defending and helping children. Monseñor Silvano Tomasi reiteró que al Vaticano no le compete enjuiciar a los acusados, tal y como lo hizo el lunes durante el primer día de comparecencia. Agregó que en todo caso, esto recae en la justicia del país donde se han cometido los abusos. La Convención Internacional de la ONU considera el abuso sexual como un acto de tortura. El próximo 23 de mayo, el comité presentará sus recomendaciones y definirá si el Estado Vaticano violó la Convención y cometió un crimen contra la humanidad a través de sus funcionarios y sacerdotes. Un hombre que nunca le escapó al debate, pero que ya estaba en situación de retiro, como mencionaste, y ahora su astucia fue construir una imagen externa sólida y tratar de transformar un poder interno que se estaba derrumbando, que era el de la Iglesia en Roma, que verdaderamente encuentra a través del Batilix, de alguna manera, todos esos documentos que ponen a la luz pública todo. ¿Era así antes? No, él era un personaje, como diríamos, de cabotaje, ¿no? Como sería un personaje de la Argentina que tenía trascendencia, pero obviamente no tenía este espesor político que tiene ahora y sabe usar el poder. Es un hombre que sabe cómo articular el poder interno y a la vez mostrarse como alguien cercano, ¿no? Pero es un hombre de decisiones firmes, pero esa lo maneja internamente en Roma. Y para afuera, su idea fue mostrar que él puede ser tolerante, él puede ser cercano y él puede hacer volver a la Iglesia creíble, ¿no? Él busca un diálogo con el no creyente, no solamente con los fieles, ¿no? Y trata de poner a la Iglesia en situación con la sociedad. Y me parece que creó en poco tiempo un liderazgo que lo pone a la par de Obama, de Putin, de Merkel. De alguna manera ocupa un vacío político que la Iglesia había perdido en la escena mundial en la última década. Ahora, evidentemente que ha despertado mucha expectativa por lo que hemos estado hablando. ¿A tu juicio es alguien que finalmente va a cambiar a la Iglesia? ¿Es alguien que lo que está diciendo es real, lo que está predicando, al final lo va a llevar a cabo o no? Porque he escuchado a gente que tiene sus dudas. Sí, en Roma también tienen dudas. Mucha gente le desconfía, pero son opositores, en realidad, que están esperando que se equivoque. Pero me parece que lo importante de él es cuando crea comisiones colegiadas y él pone en escena el cambio, lo pone en movimiento. Él no lo determina, pero crea una agenda nueva. La Iglesia antes era irrespirable, ¿no? Estaba muy asfixiada. Y esos cambios creo que él los pone en situación y quizá el próximo pontificado lo llegue a asumir y a consumar de alguna manera. Pero me parece que su virtud, es decir, la Iglesia tiene que cambiar y tiene que ir por este camino, tiene que ir a la periferia, ¿no? Hay que acabar con la Iglesia principesca y la Iglesia aferrada a los negocios. Me parece que esa es su principal virtud, ¿no? Es promover un cambio que sea más colegiado que determinado por él mismo, pero obviamente eres el orientador. Gracias por estar acá con esta noche y bueno, evidentemente muy bueno el libro, ¿eh? Bueno, te agradezco mucho esta invitación.